El 23 de octubre del 2011, durante el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang, la categoría de MotoGP se dividiría en un antes y un después. Los equipos se preparaban para salir y el olor a combustible se mezclaba con el aire denso del circuito. En la parrilla de salida se encontraba un piloto que se hacía imposible de ignorar, cabello indomable, ojos que infundían valor y un corazón que rechazaba reducir la velocidad. Su nombre, Marco Simoncelli. Con su habitual carisma y sonrisa, lanza una broma a su equipo y sale a la pista en una carrera que pretendía ser una más donde ponerse a prueba. Pero cuando las luces se apagaron, nadie pudo imaginar que estarían presenciando la última carrera de su vida. En cuestión de segundos, MotoGP quedó totalmente en silencio, sin el rugir de los motores, sin ningún grito de alabanza, solamente el mundo entero en shock. Bienvenidos a la historia de uno de los haces del motociclismo que dejó una huella imborrable dentro de la categoría reina, la historia de Marco Simoncelli. Hay momentos en la vida que dividen al mundo en un antes y un después. Para el motociclismo, ese momento llegó el 23 de octubre de 2011 en Malasia, bajo el nombre de un piloto extremadamente agresivo en la pista. Pero ¿quién era realmente Marco Simoncelli? Eso estaremos descubriendo hoy. Sirva este video de homenaje para la fecha que alguien vea este relato, sepa que en este canal se respetan todas las leyendas. 20 de enero de 1987, Católica, Italia. Nacido de Pablo y Rosetta Simoncelli, creció rodeado por la cultura motociclista de la región de la Ribera de Rimini. Su padre no era motociclista, pero lo llenaba una pasión inmensa por las carreras. Con solo 4 años de edad, Pablo le regala al pequeño Marco una Suzuki de 50 centímetros cúbicos, su primera minibike, cambiando la vida del chico para siempre. A la edad de 10 años ya se había vuelto campeón nacional de minimotos y con 13 años ya la gente comenzaba a comentar que este chico podría ser el próximo Valentino Rossi. Ojo con este nombre, que aunque todos lo conocemos, va a tener un papel importantísimo más adelante. En 2002 logró una temporada espectacular, asegurando el título del Campeonato de Europa de 125 centímetros cúbicos. Gracias a este éxito, el equipo Matteoni le dio la oportunidad de debutar como wildcard en la categoría de 125 centímetros cúbicos del Campeonato del Mundo. Participó en 6 carreras ese año, siendo su mejor resultado un 13º puesto, lo que le permitió sumar sus primeros puntos en el Mundial. En 2003 tuvo su primera temporada completa. Terminó con la 21ª posición general, con su mejor resultado siendo un 4º puesto en Valencia, demostrando que poseía la velocidad, pero carecía de la consistencia necesaria en ese momento. Y es que solo el talento no era suficiente. Tenía sus caídas de la moto, como cualquier otro piloto, pero lo que lo hizo realmente relucir era que con cada caída se levantaba con algo nuevo aprendido. Este aprendizaje de sus errores sería lo que definiría su carrera. En 2004 todo cambió. Ganó su primer Gran Premio en Jerez y con un desempeño asombroso, porque mientras otros corrían dentro de los límites de su propia seguridad, Marco atacaba y piloteaba en condiciones que estremecían a cualquiera. No se andaba con rodeos, donde veía una oportunidad de rebasar, aunque fuera el movimiento más inseguro, él lo hacía. Esta actitud sin miedos lo llevó a ganarse el corazón de millones de fans que lo reconocían como uno de los pilotos más valientes de la historia. Este premio en Jerez anunciaba algo bastante especial en la vida del joven. Solo 2 años después subió a la categoría de 250 centímetros cúbicos, donde conocería finalmente a Valentino Rossi. Estando dentro de la pista, eran 2 italianos bajo la misma obsesión: ir más rápido que cualquier otro piloto. Marco comenzó a entrenar con Valentino, volviéndose totalmente inseparables. Fuera del circuito, eran maestro y estudiante. Dentro, eran hermanos en velocidad. El mismo Rossi declararía más tarde: me recordaba a mí mismo cuando era más joven. En 2008, todo volvería a brillar para la joven estrella, dominando la 250 con 6 victorias, 12 podiums, 7 poles y un total de 281 puntos, convirtiéndose a la vez en el primer italiano en coronarse en la categoría en casi una década. En 2009 finalizó tercero en la puntuación y luego llegó el año 2010, donde debutó en MotoGP como parte del equipo San Carlos Honda Gresini. Aquí ya no era una moto de fábrica como las que había piloteado hasta el momento, pero a Marco no le importó. Terminó la temporada en la 8ª posición. Llegado el año 2011, las cosas tomaron un rumbo aún más potente. Gresini le dio una Honda Spec RC 212P, lo que convirtió a Marco en una cosa electrizante. 2 poles, Catalunya y Assen y 2 podios, tercero en Brno y segundo en Phillip Island. Para el final de la temporada tenía el puesto 6 en la tabla, con 139 puntos. Simoncelli no solo terminaba las carreras, acababa con todos.
Hey, un momento, discúlpame por interrumpir el video. Puede que veas estos videos cada semana y aún no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero nos ayudarías muchísimo pinchando ahora mismo en ese botón que dice suscribirse debajo del video. Esto nos da fuerza para seguir trayendo contenido cada semana. Y ahora sí, sigamos con el video. Toda esta trayectoria nos lleva a aquel fatídico fin de semana. Justo como cualquier otra carrera, el público estallaba de energía, los mecánicos encendían los motores, los pilotos bromeaban en la parrilla y el clima de Malasia ardía por la atención del público. Para Marco era otra simple carrera, con la que se probaría a sí mismo una vez más. El podio conseguido en Phillip Island le otorgó una confianza y una compostura envidiable. Estaba listo. Cuando las luces se apagaron, salió en un arranque perfecto. Desde las primeras vueltas se posicionó en la cuarta posición, inmerso en una feroz y campal batalla con Álvaro Bautista. Tenía su postura clásica, los codos afuera, sin miedo y agresivo, presionando su máquina hasta el límite. Bautista estaba cerca, esperando el más mínimo error para tomar la delantera. Entonces, en la curva número 11 fue cuando todo sucedió. Marco perdió el equilibrio y derrumbó a Colin Edwards, quien sin poder hacer nada por el impacto, cayó al suelo deslizándose. Y en esa fracción de segundo fue cuando todo cambió. Justo al tomar la curva, Marco se reclinó hacia atrás y su llanta trasera perdió el agarre, separándose tan solo unos milímetros del asfalto a 80 millas por hora. La Honda comenzó a deslizarse hacia la izquierda, como normalmente debería ser. Cualquier otro piloto la hubiera dejado ir, saltando de la moto para así no lastimarse o causarse daños severos. Pero no Marco. Simoncelli intentó controlar su máquina hasta el último momento. La misma valentía obstinada que lo hacía amado por todos los fans, ese mismo coraje fue su propia ruina. La llanta frontal fue la única que quedó guiando la moto, y cuando la trasera retomó el contacto con el asfalto, azotó violentamente la máquina hacia la derecha, haciéndola atravesar la pista de carreras transversalmente, quedando en la trayectoria de los demás pilotos hasta colisionar con Colin Edwards y acto seguido a Valentino Rossi. El impacto fue devastador, 3 pilotos colisionando a toda velocidad. En el caos, el casco de Marco salió disparado, indicando la magnitud del golpe, un suceso bastante raro en MotoGP, teniendo en cuenta que son los mejores cascos en todo el mundo. Estos cascos están fabricados de Kevlar y fibra de carbono, probados contra impactos, torsiones y fuerzas de rotación, pero este en particular falló, una aguja en un pajar. El Super Sig, como era conocido entre los fans, fue impactado brutalmente y de forma casi simultánea por las motos de Colin Edwards y Valentino Rossi, quienes no pudieron esquivarlo. Los jueces de pista ordenaron el fin de la carrera y la bandera roja se alzó inmediatamente. Los doctores lucharon durante 45 minutos por salvarlo. Sufrió lesiones catastróficas, especialmente en la cabeza, el cuello y el pecho, llegando al centro médico del circuito inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Pero a las 4:56 de la tarde, el miedo que inundaba al mundo del deporte se volvió realidad. Marco Simoncelli, el Super Sig 58, se había ido. Tenía solo 24 años. El público en las gradas quedó en silencio. Los mecánicos seguían congelados cuando se dio la noticia en rueda de prensa. Why we are here. The purpose of this press conference is to appraise you of the circumstances that resulted in the tragic death of Marco Simoncelli. Incluso los pilotos más duros y fuertes no podían encontrar palabras. Unos minutos más tarde, el Dorna Sport, la empresa internacional de gestión deportiva, canceló la carrera, sin nuevos comienzos, sin podios, solamente dolor. Lo que había comenzado como otro fin de semana de carrera, terminó dejando el deporte totalmente paralizado. Valentino Rossi decidió quedarse en Malasia para ayudar a Paolo Simoncelli, el padre de Marco, a recoger el garaje de su hijo por última vez. 2 días después, el cuerpo de Marco llegaba a su natal Italia por el aeropuerto Leonardo da Vinci, que había sido tomado por más de 20.000 fanáticos, ondeando banderas con su nombre y apodo, coreando a gritos su nombre y sosteniendo carteles con su número en lo más alto que podían sus brazos. Su velorio fue público en un pequeño teatro de su localidad. 2 días después, el 27 de octubre, tuvo lugar su funeral. Se celebró en la iglesia de Santa María. Rossi y el equipo de Gresini se mantuvieron todo el tiempo juntos, pero en silencio. Su motocicleta fue estacionada fuera del edificio, con su casco reposando sobre
sobre el asiento, como si estuviese esperando a Marco para correr nuevamente. Cuando la ceremonia terminó, los asistentes al evento estallaron, no en silencio ni en llanto, sino en aplausos. La familia así lo había pedido. Querían ruido, no querían luto para su hijo. Incluso hubo una pequeña rodada frente a la iglesia y los espectadores para honrar la figura del joven. Su padre declaró: al final se fue haciendo lo que amaba. Italia jamás lo olvidó, pero el deporte tampoco. En 2012, el circuito de Misano fue renombrado Circuito de Misano Marco Simoncelli, y cada año miles de fans alzan sus carteles aún con el número 58, en señal de respeto. Su padre Paolo creó el SIG 58 Squadra Course Team, un lugar para jóvenes pilotos que los ayuda a alcanzar sus sueños bajo el nombre de su hijo. Valentino Rossi, por otro lado, hizo algo similar. Fundó la VR46 Riders Academy, guiando a nuevas generaciones de pilotos italianos como Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia. En 2016, MotoGP oficialmente retiró el número 58 de la parrilla. Ningún piloto volvería a tomar esa designación en pista, un reconocimiento que pocos pilotos han logrado alcanzar. Ciao, ciao ciao.